Saludos a todos participantes del subproyecto del curso de Derecho Romano 1. Les habla el profesor facilitador José Gregorio González. Me he motivado a hacer este audio para aclarar algunos puntos, porque estoy notando que no están leyendo los recursos que se les suministran en el aula, ya que en estos recursos se encuentra toda la información necesaria para que ustedes respondan las diferentes actividades que se les está asignando. Por lo tanto, me he visto en la necesidad de aclararle muchos puntos con respecto al contenido del módulo 2. En el módulo 2 todo gira en función a la persona, ¿sí? Todo lo estamos relacionando, desarrollando en función de la persona. Bueno, allí tienen algunos conceptos de lo que es la persona, lo que es sujeto de derechos, lo que es capacidad de obrar, ¿sí? Muchas de esas características que hablamos, que se habla allí del derecho, en el derecho romano, aún se mantienen muchas de ellas, ¿sí? Cuando la persona nazca viva, cuando la persona muere, cuando una persona muere antes que otra, cuando una persona muere igual que otra persona, cuáles son las condiciones que se siguen en el derecho para reconocer diferentes derechos, ¿sí? A esas personas a esas personas que estuvieron en vida, ¿sí? Cuáles derechos se pierden, ¿sí? Cuáles obligaciones y derechos se adquieren cuando una persona nace, cuáles son las condiciones que necesita un ser viviente para ser persona, que lo llamaríamos Naxituru, lo llamaban en esa época los romanos, y en fin, una serie de características que yo quería que leyeran, que profundizaran aquí en las lecturas y en los videos que les suministré, pero he visto con las actividades que hemos realizado, el escaso conocimiento que han adquirido, ya que se nota a leguas, pues, que no se han sumergido en las lecturas, no han investigado a profundidad los temas que se les ha propuesto, y bueno, ha sido muy deficiente todo lo que es el desarrollo y los aportes de ustedes en esos puntos que se les está asignando, ¿sí? Ok, vamos entonces a manera general, ya que toda esta información se encuentra disponible en los recursos que yo anteriormente les dije, que están en la plataforma, en el aula virtual, en el módulo 2. Deben leer esos archivos, esos documentos, para cuando vayan a hacer el examen, un examen que va a estar disponible entre el 19 y el 20 de junio del año en curso, donde ustedes van a presentar una evaluación. Así que muy atentos al 19 y 20, cuando se les va a abrir una actividad para realizar un examen evaluativo. Vamos a ver el nivel de adquisición de conocimiento después de leer esos documentos, esa información que tienen ustedes en el aula virtual. Teniendo a la persona como el ente acto para ser titular de derechos y deberes jurídicos, ese concepto se ha mantenido a través del tiempo. En Roma se mantenía ese mismo concepto, esa misma definición. A su vez, no toda persona tiene cualidades para ser apto, para ser titular de derechos y obligaciones jurídicas. A esas cualidades de ser persona se le conoce como personalidad. Por eso es que muchas veces escuchamos por allí personalidad jurídica, que no tiene, que sí tiene, ¿ok? Entonces, a través de estos recursos ustedes van a ir adquiriendo esos conocimientos de qué es personalidad jurídica, cuándo una persona tiene personalidad jurídica o no. Eso va a depender, bueno, de todos los derechos que tiene, valga la redundancia, el sistema jurídico, el derecho no le otorga a cada persona. Eso lo podemos ver haciendo la analogía, lo podemos encontrar en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el título 1,
capítulo segundo, allí pueden observar, ¿sí? Muchas de esas cualidades que enumera allí la Constitución, que le dan personalidad jurídica a las personas, ¿ok? Como es la nacionalidad, lo que es la naturalización, lo que es cuando están referidas con el Código Civil también, la mayoría de esos derechos están relacionados con el derecho civil, ¿sí? Eh, otro concepto, otra definición que quiero tratar con ustedes, ¿sí? Es lo que es la persona, es una definición más general que la personalidad, ¿sí? Una personalidad son cualidades que tiene la persona, ¿sí? Muchas personas, aunque cuando nacen, como cuando hablábamos, cuando conocíamos el tema del nasciturus, cuando nace debe obligatoriamente nacer vivo para ser persona persona con capacidad jurídica, ¿sí? Del mismo momento que un niño nacía en Roma, ella era era ciudadano romano, adquiría esa cualidad, ¿ok? Y muchos de esas cualidades se perdían en Roma. Por ejemplo, un ciudadano romano, por causa de una deuda, tenía la posibilidad de perder su personalidad jurídica y pasaba a ser esclavo, ¿sí? Como más adelante lo vamos a ver cuando lo que se llamaba capítulo diminuto. Tenemos la máxima, el medio y el mínimo. Eran tres estatus que en Roma se le aplicaban a las personas que eran romanas y perdían ciertos derechos a medida dependiendo del grado de vamos a suponer, de infracción que cometía esa persona. Se le aplicaba diferentes niveles de pena, llamémoslos en esos términos. Ok. Los jurisconsultos romanos distinguían dos divisiones de las personas, ¿sí? La primera, que es la más extensa, bueno, distinguían los esclavos de las personas libres. Aparte, la diferencia de los esclavos, bueno, tienen en derecho poco más o menos la misma condición que se mantiene a través de la historia, ¿sí? Las personas libres, por el contrario, se subdividen por una parte en ciudadanos y no ciudadanos, ciudadanos romanos, ciudadanos no romanos, y por otras en ingenuos y libertinos. La segunda división que se le aplica a las personas en la época romana, las consideraban en función a la familia, ¿sí? Una de las divisiones era la alienis iuris, o sometida a la autoridad de un jefe cuando hablamos de paterfamilia, ¿sí? Y la otra es la siu iuris, que es cuando una persona ya es independiente, no depende de un paterfamilia. Esa persona ya se convertía automáticamente, con la mayoría de edad, se convertía en un paterfamilias. Esas eran las dos divisiones que se mantenían en la época romana. Ok, otro tema que es importante resaltar aquí en esta conversación, bueno, es que en Roma se conocía de las personas jurídicas o sociales, lo que conocemos hoy comúnmente también como persona jurídica, una empresa, una compañía, el Estado, una corporación, ¿sí? El fisco, eran personas jurídicas, se conocían anteriormente igual que en la actualidad. Tenemos también las personas como tal, las personas físicas, que es el hombre como tal, ¿sí? No comprende únicamente, en el derecho romano no se comprendía solamente al hombre, sino también tenemos las personas físicas y las personas jurídicas, como mencioné anteriormente. Esos conceptos, esas definiciones se mantienen hasta el día de hoy. Así que es muy importante esa analogía para la actualidad, ¿ok? Ok, es muy importante hablar también en cuanto a la capacidad jurídica y a la capacidad de obrar, ¿sí? Muchas personas pueden tener capacidad jurídica,
O sea, cuando uno nace puede tener capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar. Un niño, por ejemplo, de 6 años puede tener capacidad jurídica, puede ser un ciudadano ecuatoriano, como dice la Constitución en su, en su título 1, capítulo 2, ¿sí? Pero no tiene capacidad de obrar, o sea, no puede casarse, no puede formar una familia, no puede tener una empresa jurídica, ¿sí? No puede tener un contrato de trabajo, ya que no tiene capacidad de obrar. La ley todavía no le permite, ya que está bajo la tutela de los padres o representantes. Los padres representantes son los responsables de su desarrollo hasta que adquiera la pubertad, el puber, que se llama en derecho romano, y de allí en adelante ya puede tener ciertas capacidades de obrar, ¿sí? Igual pasa en varias partes del mundo, en Venezuela, en Ecuador, que hay cierta edad donde el niño ya tiene capacidad de obrar, ya tiene capacidad de ejercer el trabajo. Aquí en Venezuela hay una edad donde con permiso de los padres ya los niños pueden tener capacidad de realizar ciertos trabajos y estudiar, ¿sí? Eso va en función de hacer un análisis, un estudio eh, eh, en la parte jurídica para decidir si el niño tiene capacidad de obrar o no en ciertas labores. No todas las labores las puede ejercer un niño. Pueden ser trabajos de gran demanda física que no puede realizar el niño, y el Estado en su protección no le permitiría ese tipo de actividades. Pero hay otras actividades que sí se las puede permitir, y eso lo podemos ver en la Constitución de Venezuela y en la parte de derecho al trabajo. Ahí se puede apreciar, si pueden descargar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la pueden ver en ese apartado. Okay, continuando con el tema de la capacidad de obrar, ¿sí? Puede ocurrir que una vez que el individuo o la persona física adquiere la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, la pierda solamente la capacidad de obrar. Esa capacidad de obrar puede ser por cuando la persona comete un delito, que pierde ciertos derechos, vamos a suponer una persona que trabaje, un funcionario público, comete un delito, esa pena que le imputan muchas veces son de carácter administrativo, lo cual no les permite hacer trabajo en empresas del Estado por tanto tiempo. Muchas veces los destituyen. Hay unos que no pueden trabajar de por vida en empresas públicas ni privadas. Entonces ahí vemos que la capacidad de obrar se puede perder también por una imposición de una pena, una multa, ¿sí? Puede que la persona puede que pierda la capacidad de obrar, pero mantenga intacta la capacidad jurídica. Una persona puede estar privada de libertad, pierde su capacidad, por ejemplo, de administrar empresas, etcétera, del Estado, pero no pierde su condición de ser ciudadano venezolano, ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Esa capacidad jurídica se mantiene intactas. Siendo para este caso solamente en caso de que una persona tenga bienes, vamos a suponer que tenga bienes, grandes bienes materiales, y esa persona está privada de libertad por X causa, bueno, se le hace necesario nombrarle un tutor, un curador, si es incapaz, si sufre un accidente y pierde la conciencia y no recobra vamos a suponer, no queda lúcido, pierde constantemente, esporádicamente o repetitivamente pierde la conciencia. Bueno, se le coloca un curador para que vele por los intereses de esa persona. El Estado se atribuye ese poder, y el tutor, bueno,
complementa en dicho individuo esa merma de su capacidad de obrar. Bueno, en el derecho romano no existía una teoría uniforme, como dicen, de los requisitos exigidos para conseguir la condición de persona, ¿sí? Muy difusa, los criterios de varios juristas que a partir del periodo clásico muestran su parecer sobre lo mismo, sobre este tema. De ello se desprende que desde el momento de la concepción, o sea, el nasciturus, aunque todavía no es persona, se le reconoce el derecho de adquirir todo aquello que le beneficie, nunca que le perjudique, con la única condición de que nazca con vida y con la exigencia que exige el ordenamiento jurídico romano. Entre esas características tenemos en primer lugar de que el ser que nazca tiene que nacer de mujer libre. En segundo lugar, tenemos que el nacimiento implica que el nuevo ser quedase separado por completo del claustro materno. En tercer lugar, que tienen que producirse un nacimiento con vida, ¿sí? Ya que los nacidos muertos se consideran que no han nacido ni han sido procreados. Como otro último punto, tenemos que en la época romana se exige que el nacido tenga forma humana, ¿sí? Esas son las condiciones que se le daban al nasciturus para reconocerlo como persona. Tienen que cumplir esas condiciones, esas particularidades. Ok, una vez que nacía el individuo, este ocupaba en la sociedad un estatus jurídico, dándose los siguientes tipos: un estatus libertatis, civitatis y familia. Como vemos, el libertatis tiene que ver con que esa persona fuera esclavo o fuera persona, un individuo libre, ¿sí? Los libres eran los únicos que podían adquirir la condición de ser sujetos de derecho o personas físicas, disfrutando del ejercicio de todos los derechos, ¿sí? Como casarse, tener derecho a hacer comercios, cualquier negocio jurídico válido en el territorio, ¿sí? Derecho de transferir bienes, derecho de ejercer acciones, ¿sí? El derecho de sufragar y el derecho de desempeñar cargos públicos. Muy parecido en la actualidad, bueno, cuando una persona tiene todos sus derechos, tiene capacidad de obrar. No igual a las personas que han sido sometidas a alguna limitación de su libertad, ¿verdad? Son limitados de libertad, bueno, pierden muchos derechos, ¿sí? Muchos derechos como de accionar, derecho de hacer, de celebrar negocios jurídicos, etcétera, ¿sí? Tenemos el otro estatus, que es el estatus, el estatus, bueno, en la parte de estatus en el estatus de libertatis, allí ustedes van a ver una serie de causas que incurren en la esclavitud, como es el nacimiento, ¿verdad? Si un hijo nacía de una madre esclava, aunque fuera concebido por, no sé, esclavo, el hijo de madre esclava, aunque fuera concebido por algún hombre libre. La otra, la cautividad de guerra, ¿verdad? Siempre que un ciudadano romano era cautivo en un conflicto bélico, perdía la condición de hombre libre hasta que no recuperara su libertad. Si él se escapaba y llegaba a Roma, bueno, adquiría ciertos derechos, no todos, pero mantenía ciertos derechos. También otra condición era la condena penal, ¿sí? Se convertía en esclavos los ciudadanos que fuesen condenados por ciertas penas graves, condenados a muerte o a trabajos forzosos. Por disposiciones legales también se podía perder la condición de libertatis, ¿sí? Al no pagar, por ejemplo, no pagar impuestos, no declarar ante el censor para ser censado, desertar del ejército, ¿sí? El otro estatus tenemos el de status civitatis, ¿sí? Para tener este estatus, el hombre libre dentro del territorio romano disfruta de un status civitatis, es decir, es ciudadano romano o es extranjero, al igual que en la actualidad, ¿sí?
Por ejemplo, en Ecuador, los ciudadanos ecuatorianos tienen derechos más, más amplios, con mayores condiciones que un extranjero. Claro, siempre al extranjero también se le trata de dar las mismas condiciones del ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Pero en Roma se mantenía esa condición, ¿sí? El ser ciudadano romano conllevaba el ejercicio de todos los derechos: casarse, comercio, de acción, de testamento, de elección, ¿sí? La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento de padres romanos casados en legítimo matrimonio, ¿sí? En cambio, el extranjero o no ciudadano romano tuvo una distinta situación en función del momento histórico. Hasta la Constitución antoniniana del 212 después de Cristo, los extranjeros se dividían entre latinos y peregrinos. Esas eran las condiciones que se le daban a ellos. Allí vemos, ¿verdad?, que los latinos ocupaban la península italiana y se encontraban en una situación jurídica intermedia entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Y los peregrinos eran ciudadanos libres dentro del territorio romano y que, perteneciendo a territorios conquistados por Roma, mantenían con ellos una relación de cooperación y amistad en virtud de un pacto o una lex civitatis. En tal caso, los peregrinos, ¿verdad?, o bien pueden ser peregrinos sometidos a Roma como heredero súbdito provincial romano y sujeto a autoridad de magistrados romanos. En tal caso se conoce como peregrini dedictici. El otro estatus que tenemos es el estatus familia, ¿sí? Se trata de la situación del hombre libre y ciudadano romano con respecto a la familia, es decir, o es sui iuris o es alieni iuris. El sui iuris es aquel que tiene, que adquiere la capacidad, el estatus de paterfamilias, no depende de un padre tampoco. Y el alieni iuris es aquel que es sometido a un paterfamilia, ¿sí? O es paterfamilia o está sometido a un paterfamilia, ¿sí? El sui iuris, como dijimos, ¿sí? Eh, significa que sobre él no ejerce nadie un poder dentro del grupo familiar, ¿sí? De ahí que sobre el paterfamilia goce de dicha situación de supremacía, ya que la mujer, solo a partir de Octavio, pudo ser sui iuris, en virtud del ius liberorum, mujer que hubiera parido 3 hijos. Si era ingenua, como ya vimos, o bien 4 si era liberta, aunque nunca en las mismas condiciones que el varón, ya que ella siempre estuvo sometida a algún tipo de tutela. Todos los demás miembros del grupo familiar, filius y filias, están sometidos al poder del paterfamilia y por ello son considerados alieni iuris. Los alieni iuris son todos aquellos que son sometidos a un paterfamilia, o sea, los hijos. En cuanto a las personas jurídicas, se mantienen las mismas condiciones que en la actualidad, ¿sí? Personas jurídicas se les concedió a la categoría de personas, por tanto le otorgó capacidad jurídica de determinados entes, de ahí la denominación de personas jurídicas, para diferenciarla de la persona jurídica que la persona física, que era el individuo libre. Para la denominación de persona jurídica había también que distinguir la universitas personarum, son aquellas que están integradas para la agrupación de personas que se reúnen para llevar una actividad en común, como en la actualidad, ¿verdad?, una empresa, etcétera. La universitas rerum, aquellas que estuvieron integradas por una masa de bienes, sea de un capital o de material o de bienes muebles e inmuebles, que el ordenamiento jurídico romano le otorgaba la categoría de personas jurídicas, como en el caso de fundaciones y la herencia yacente. La universitas personarum, como ya vimos, bueno, son las empresas jurídicas. Ya se mantienen las mismas condiciones de organización, de los estatutos, el patrimonio, la administración, la cantidad de miembros, ¿sí? Y esas personas tienen extinción también, igual que en la actualidad, por falta de todos sus miembros, por decisión voluntaria de sus miembros, cuando se realiza de forma definitiva el fin por la que se creó, cuando el fin se ha declarado ilícito, cuando mueren los miembros también, en ese caso también se extingue la personalidad jurídica. Ok, vamos a hablar ahora de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, y las causas que modifican la capacidad de obrar, ¿sí? La posición entre capacidad jurídica y capacidad de obrar es algo que solo afecta a la persona física, al individuo, ¿sí?
como vimos anteriormente, ¿verdad? La capacidad jurídica en el individuo es la condición que adquiere el hombre libre desde el nacimiento. Si nace con los requisitos, ¿verdad?, que el ordenamiento jurídico manifiesta. Ahora bien, teniendo capacidad jurídica, puede que esa persona no tenga capacidad de obrar, o sea, no sea idóneo, no tenga la idoneidad necesaria para realizar actos y negocios jurídicos con plena autonomía, ¿sí? Bien porque se trate de un menor de edad, o bien porque se sufra alguna incapacidad jurídica de índole de otra índole, una enfermedad, por religión, por sexo, ¿sí? Esas son algunas de las diferencias, ¿verdad?, la oposición que hay entre esas dos definiciones. Bueno, ya vimos que en el derecho romano en un principio solo se tenía plena capacidad jurídica el paterfamilia, pero en época sucesiva llegó a admitirse que el hombre libre disfrutara también desde el nacimiento de dicha capacidad. Por otro lado, el esclavo, al no ser persona, no puede admitirse que tuviera capacidad jurídica, pero sí se le admitió capacidad de obrar. Bien, ellos, los esclavos, bueno, podían realizar negocios jurídicos cuyos efectos repercutían en su dominus, o bien ante la posibilidad de que, en contra por desconocimiento de la voluntad de su dueño, cometiese delitos. En tales casos, su dueño se liberaba de la responsabilidad delictual, entregando al esclavo a la víctima del daño del delito. Esa era una de las particularidades en Roma, ¿verdad?, que el dueño, ¿verdad?, podía darle autorización al esclavo para que realizara ciertas actividades, ciertos negocios. Y bueno, si el esclavo cometía algún delito, el dueño le entregaba a la persona que causó su daño, o podía ser entregado como esclavo, o la persona lo podían darle muerte pues al esclavo. Entre las causas que modifican la capacidad de obrar tenemos, como ya vimos, ¿verdad?, está la edad, ¿sí?, que hay ciertos rangos de edad donde una persona puede tener capacidad de obrar. Igual pasa en la actualidad, bueno, hay muchas constituciones que hay periodos donde le dan capacidad de obrar a ciertas personas, a las personas. Bueno, entre esos casos tenemos la edad, ¿verdad? Allí pueden ustedes ver periodos que en Roma se le otorgaban a las personas para realizar ciertas actividades. Otra condición eran las enfermedades. Como dimos anteriormente, una persona enferma, bueno, se le ponía bajo tutela de otra persona para protección a los ciegos, a los sordomudos, etc. Otra condición que extinguía la capacidad de obrar era la prodigalidad. Bueno, individuos que por su hecho de lapidar el patrimonio, se les privaba de la administración de sus bienes, necesitando la asistencia de un curador para que no derrochara, bueno, el capital, y dejara a la familia, bueno, desamparada. Entre otras tenemos el sexo. Bueno, en Roma, bueno, a la mujer se le tenía se debe a que la posición jurídica de la mujer es inferior a la del varón. La mujer siempre estuvo sometida a cualquier tipo de potestad familiar. Nunca salía del paterfamilia, si no era el paterfamilia era bajo el dominio del marido. Así que bueno, siempre se mantuvo una diferencia entre el hombre y la mujer en Roma. La religión también se adopta como una condición, ¿verdad?, una limitante. Ya en la última etapa del Imperio Romano vemos que el cristianismo, bueno, era la religión que predominaba, y bueno, no se les permitía a muchas personas la capacidad de obrar en ciertos negocios, ¿sí? Situaciones análogas a la esclavitud, bueno, tenemos personas que están bajo mancipio. Los colonos serán determinadas circunstancias que hacen a determinados hombres libres situarse en una condición de incapacidad de obrar. Las principales causas, bueno, que los limitaban a hacer la capacidad de obrar, bueno, eran personas en mancipitio, como dijimos anteriormente, aquellas personas, hombres y mujeres, que siendo alienis iuris, o sea, estando bajo la potestad del pater familia, son entregados por su pater familia a otro pater, no para considerarlos en la nueva familia
en la nueva familia como esclavos, pero sí sometidos por un tiempo determinado o para siempre a la potestad de ese nuevo pater, ¿sí? Tenemos los colonos, ¿sí? Que las personas que junto con su familia se hallaban escritos permanentemente en las tierras que les fueron asignadas para trabajarlas. Los autoractus, hombres libres que arrienda su servicio como gladiador a un empresario. Estos pueden ser libres o ciudadanos romanos, pero su sometimiento al empresario en virtud de dicho contrato lo coloca en una situación parecida a la de un esclavo. El adicti, bueno, una persona condenada como deudor por una sentencia, sometiéndolo temporalmente 60 días a una prisión privada en manos de su acreedor. Hay unas causas, bueno, motivadas por falta de honorabilidad, ¿sí? Tenemos la muerte como extinción de la persona física. Tenemos el principio de conmoriencia, cuando dos personas mueren al mismo tiempo, ¿verdad? Se establece que este principio se establece en la época clásica. Se establece que si dos personas llamadas a sucederse mueren en un mismo accidente, un incendio, un sufragio, o un naufragio, una batalla, y no es posible probar quién murió primero, se interpreta que ambas murieron al mismo tiempo, y no es posible la sucesión de uno respecto a la otra. Esto cambió mucho, ¿verdad?, en la época postclásica, que partiendo del mismo supuesto que el anterior, se fija que si los fallecidos son impúberes o púberes, o sea, impúberes que no tienen capacidad de reproducirse y púberes que ya tienen capacidad de reproducirse concretamente, y si en un mismo siniestro mueren padre e hijo, se presuma que el hijo muere antes que el padre, si es impúber, y por tanto no se admite que el hijo herede del padre, pero el contrario, si el hijo es púber, se presume que el padre murió antes que el hijo, y por tanto este puede ser heredero de su padre. Esto lo llamamos principio de premoriencia. Este principio está fundamentado en las distintas resistencias físicas del púber frente al impúber. Ok, para finalizar, bueno, vamos a ver una analogía, ¿sí? Una similitud entre lo que era el derecho romano y lo que es el derecho en el Ecuador, ¿verdad? Cuáles son los aportes del derecho romano al derecho en la República del Ecuador. Como podemos ver en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, ustedes pueden ver esas similitudes, bueno, cuando estén en el título 1, en los capítulos segundos de los ciudadanos y ciudadanas. Allí van a ver todo lo relacionado con la ciudadanía, que es algo que viene de allá de Roma. Vean cómo lo estipula la Constitución. No se lo voy a desglosar para que ustedes lo busquen en la Constitución, en el título 1, capítulo 2. También lo vemos en el título 2 de los derechos. Vemos toda esa serie de derechos a lo que son atribuidos a la persona, ¿sí? En cuanto a la cultura, en cuanto al ambiente, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, según los derechos que tienen los jóvenes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Vean ahí la parte de la discapacidad, ¿verdad? Personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que pierden ellos cuando están sometidos a alguna medida de privación de libertad? Derechos de participación, derechos de libertad, derechos de protección, responsabilidades, ¿sí? Ahí entonces en esos capítulos vemos, cuando ustedes lo estén leyendo, van a observar las similitudes que hay entre lo que era el derecho romano y en la actualidad. Muchas de las constituciones a nivel latinoamericano y a nivel mundial, bueno, son heredadas de lo que es las constituciones italianas, y constituciones francesas, de las cuales, bueno, son herencias que tenemos del derecho romano, que han sido plasmadas en estas constituciones, y bueno, y se mantienen muchas de esas instituciones, hablando de la parte jurídica. Bueno, espero que lean la parte de la Constitución
y bueno, y saquen sus conclusiones, sus similitudes, vean las referencias que tiene la Constitución en cuanto al derecho, al Código Civil, al Código de Derecho Internacional, y vean cómo el sistema jurídico, bueno, está influenciado por todos estos legados de Roma. Espero que lo vayan aportando en lo que es la parte de lo que estén viendo derecho civil. Bueno, ya han visto también eso, lo que es el concepto de persona jurídica, personalidad jurídica, capacidad jurídica, capacidad de obrar, cuando se extingue la personalidad de la personalidad jurídica de una persona, ¿sí? La idoneidad, las cualidades que debe tener esa persona, cuando se extinguen y qué derechos se extinguen también con esa capacidad tanto jurídica como capacidad de obrar. Ok. El derecho romano es muy amplio. Bueno, aquí vimos algunos conceptos, algunas definiciones, algunas anécdotas de cómo se llevaba el derecho de la persona, ¿sí? En la época romana, en sus diferentes épocas, clásica por clásica. Bueno, estoy abierto a algunas preguntas que quieran hacer. Bueno, pueden hacerla por el WhatsApp que está disponible. Todos ya creo que ya pertenecen a este WhatsApp. Bueno, estamos allí a la orden. Saludos.